a este libro maravilloso por el cual Dios ha cambiado nuestra vida. Amén. Dígale, Señor Jesús, esta es mi Biblia, la voy a leer, la voy a meditar y la voy a poner por obra. Y yo sé que cada promesa escrita en este libro me va a alcanzar a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Esta es mi fe, esta es mi confianza, porque esta es mi Biblia. Denle un aplauso al Señor por permitir llegar a este libro maravilloso a nuestras vidas. Amén. Hoy finalizamos esta hermosa serie Dudando de Dios. Levante la mano si alguien ha dudado de Dios en esos momentos duros de la vida. Vamos a ver si alguien me puede levantar. ¿Ha dudado usted alguna vez de Dios? La verdad que sí, es una lucha. Pero mire, qué hermoso que el Señor siempre nos permite a nosotros ciertos temas que son torales para que usted y yo caminemos en este mundo tan frágil, en este mundo tan difícil, en este mundo tan contaminado, en este mundo tan peligroso que estamos viviendo. Y sabe que como hijos de Dios, usted y yo debemos de cuidar nuestra fe, porque nosotros caminamos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estamos viendo en el mundo ahorita? Un caos, una inmoralidad, cosas difíciles. ¿Y sabe qué tiene que hacer usted y tengo que hacer yo? Afirmar mi fe para seguir perseverando y caminando y poder cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Los papás de hoy en día, mis amados, deben de estar muy cerca de sus hijos. Yo, gracias a Dios, ya mis muchachones ya están grandes, ya a ellos les toca enseñar a sus hijos. Pero ¿sabe qué? El mundo está enseñando algo tan difícil que usted como papá debe estar pegado a la palabra de Dios para que su fe no sea fragmentada ni sea contaminada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces después vienen muchos problemas. Señor, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué es esto? Y como lo vemos algo tan natural y tan normal, creemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y sabe que no. Dios quiere una vida de rectitud para cuando Él venga. Dice que encuentre una iglesia, ¿cómo? Una iglesia pura, una iglesia limpia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar nuestra fe y enseñarle a nuestros chiquitines el camino de la fe. Porque ¿sabe qué? Ahorita con la tecnología, que es muy buena, pero también la tecnología viene arrastrando un montón de situaciones que pueden contaminar y desviar la vida de nuestros chiquitines. Amén. Entonces, esta serie, Dudando de Dios, a todos nos ha tocado en un momento de la vida dudar. Pero bendito Dios y su palabra, porque ¿sabe qué? Usted cualquier pregunta que tenga, usted va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo más hermoso que usted y yo tenemos. Entonces a mí hoy me toca cerrar esta serie hermosa. Cuando te sientes abandonado por Dios. ¿Alguien se ha sentido abandonado por Dios? Ay, amado, cuando estamos en esos momentos duros, ¿verdad? De la vida, esos momentos críticos, esos momentos, amado, que decimos, ay, Señor. Y hay momentos que definitivamente nos sentimos totalmente solos. Pareciera que Dios se ha alejado de Dios, pareciera que Dios ha desaparecido de nuestro entorno. Y nuestro estado emocional está tan vulnerable. Por eso es muy importante en esos momentos duros de la vida aferrarnos a Dios. Porque nuestro estado emocional se vuelve tan frágil que sentimos que Dios nos ha abandonado en los problemas de la vida. Sabe que necesitamos pasar esos valles de oscuridad para ver la luz. Solo en el valle de oscuridad vemos el poder y la grandeza de Dios. Solo en los valles de oscuridad nosotros dependemos de Dios. Cuando todo está bien, a veces nos relajamos demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando todo está bien en la casa, todo está normal, nos vamos relajando. Solo cuando vienen los días duros, los días grises, ahí no hallamos dónde agarrarnos.
Entonces esos días, esos momentos duros son necesarios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos soltemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando atravesamos esos momentos difíciles, ya sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas económicos, viene a nuestra vida, amada, esos sentimientos de tristeza, vienen esos sentimientos de angustia y muchas veces vienen los sentimientos de rebeldía, que llegamos a un extremo, es decir, yo creo que Dios no existe por lo que me está pasando. Y nos podemos hacer una pregunta: si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permite ciertas cosas difíciles? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Si Dios es un Dios lleno de amor, ¿por qué permite situaciones difíciles en la vida? Usted sabe que estamos en un mundo caído y por ende no es un mundo perfecto y van a haber situaciones difíciles. Pero yo le quiero decir algo, no solo usted y no solo yo hemos pasado situaciones difíciles. ¿Sabe también quién las pasó? Nuestro amado Jesús. Y yo quiero que usted abra su Biblia, porque no hay mayor enseñanza que lo que encontramos en la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo 27, 45 y 46. Y ahí vamos a encontrar verdaderamente cómo se sintió Jesús en esos momentos duros de su vida. Yo quiero que me levanten la mano. ¿Quiénes han pasado momentos duros y difíciles en su vida? Todos hemos pasado momentos difíciles. Pues ¿sabe qué? Nuestro amado Jesús pasó esos momentos difíciles en su vida. Y lo vamos a leer en Mateo 27, 45, 46. Y dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza y dijo: Elí, Elí, lama sabactini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta Jesús, en ese momento duro y crítico de su vida, sintió que su padre lo había abandonado. Ya se imagina Jesús en la cruz del Calvario con sus sentimientos profundos al sentirse abandonado y rechazado por su Padre Celestial. Yo quiero que usted piense un momento, el último día que Jesús estuvo en la tierra. Fue muy duro para él. Porque mire, toda la gente lo abandonó. Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó vendiéndolo. La multitud que lo seguía por la infinidad de milagros no estaban. Aún sus 12 discípulos, varios lo abandonaron. ¿Ya se imagina Jesús cómo se sintió después de dar el todo por la gente? Y en el momento más crucial de su vida, Jesús se siente solo y abandonado. Es muy duro. Y lo que le venía a Jesús, ir a una cruz, ser crucificado, no era fácil. A Jesús lo humillaron, lo escupieron, lo golpearon. Le pusieron clavos en sus manos, le pusieron clavos en sus pies. Fue un momento muy, muy crítico. Y sabe que cuando Jesús gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento cayó todo el pecado de la humanidad sobre Jesús. Cayó su pecado y cayó mi pecado sobre Jesús. Entonces nuestro amado Padre ahí se apartó de Jesús, porque todo el pecado cayó sobre él. ¿Usted se ha sentido alguna vez abandonado? ¿Usted se ha sentido alguna vez rechazado por alguien? Tal vez porque su cónyuge lo dejó, lo abandonó. Tal vez porque sus padres lo abandonaron de niño o de adolescente y sintió ese rechazo. Tal vez un padre tiró una palabra hiriente a su corazón y usted se sintió rechazado. ¿Cuántos nos podemos identificar con esto? Yo creo que muchos en algún momento. Sabe que duele mucho el ser rechazado, pero es peor cuando te sientes rechazado por Dios. Y muchas veces así nos sentimos. Dios no me escucha.
No sé si usted se ha hecho las preguntas, Señor, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué yo estoy sola? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué estoy sola con mis hijos? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me tocó el papá que tengo? ¿Por qué me tocó esto? Y nos hacemos infinidad de preguntas a Dios. ¿Por qué ha pasado todo esto? Yo he visto personas, amados, que se han hecho este tipo de preguntas y comienzan a quejarse contra Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. ¿Cómo usted y yo podemos sobrellevar los momentos difíciles para que nunca nos sintamos abandonados por Dios? Pero hay personas, y esto qué bueno que usted vino hoy a escuchar esta palabra, porque en los momentos difíciles, mire, cuando hay bonanza, todos decimos qué lindo mi padre, ¿verdad? Es que mi padre es proveedor, pero cuando no hay nada, cuando no hay salud, cuando no hay dinero, cuando hay problemas, uno dice, Señor, ¿dónde estás? Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque mucha gente no sabe canalizar eso y se enojan con Dios. Y huyen de Dios en lugar de correr a Dios. Yo le doy un consejo. Cuando usted se siente más vulnerable por lo que está pasando, por lo duro del camino, lo que usted tiene que hacer es correr a los brazos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el lugar más seguro que usted y yo podemos tener, tanto para nuestra mente como para nuestra vida interior. Debemos de correr hacia Dios, no enojarnos. Porque ¿sabe qué? El alejarnos del Señor, ahí sí no tenemos esperanza. Ahí sí no tenemos esperanza. Y esta mañana vamos a ver 3 respuestas correctas que usted y yo debemos de tener cuando estamos pasando esos momentos duros de la vida. Y el número 1 que vamos a ver es que recuerde que Dios te ama y está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Independientemente de la situación que usted está pasando, Dios le ama y Dios está con usted. Nunca en su cabecita, y qué bueno que esté escuchando esta enseñanza, nunca en su cabecita usted piense que Dios lo abandonó, que Dios lo rechazó, que Dios ya no le ama y por eso está pasando lo que está pasando. Nunca vaya a pensar eso, porque incluso en el peor día de su vida, Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que nos enseña Hebreos 13:5 y subráyelo, porque estos temas, estos versos nos ayudan mucho en los momentos críticos de nuestra vida. Dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho. Quédese ahí en esa frase, porque Dios ha dicho. No es cualquier mortal que lo ha dicho, es nuestro Padre Celestial. Dice, porque Dios ha dicho. ¿Qué dice? Háblelo fuerte. No, más fuerte. Amén. Nunca te dejaré. Jamás, dice el Señor, te abandonaré. Con eso quédese usted. No importa que usted mire todo gris y que usted ora y no se mejora nada. Tenga esta palabra de nuestro Padre. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. No está permitido que como hijo de Dios, desde hoy en adelante, usted se sienta abandonado por Dios. Porque hay una palabra de la boca de Dios. Amén. De la boca de Dios. No importa lo lejos que te sientas de Dios. Es el momento duro. No importa lo lejos que te sientas de Dios. ¿Sabe qué? Dios está allí. No importa lo aislado que te sientas por el dolor o por lo que estás pasando. Dios está allí. Contésteme con un amén. No importa lo abandonado que te sientas. Dios está allí. No importa lo solo, lo confundido y lo desconcertado que estés, Dios está contigo. Amén, gloria al Señor. Yo quiero aquí dar un pequeño testimonio. El domingo del Día de la Madre fue el día más difícil del pastor. Cuando los médicos nos dijeron, la verdad que su problema es delicado, su problema es grave, él tiene una falla renal y su cuerpo se está intoxicando. Fue una
noticia no buena. Estuvimos en la mañana con él, sí lo miramos malito. De ahí yo me fui a almorzar con mis hijos. Cuando yo regresé, yo le hablé al oído y yo ya sentí algo raro en él. Le hablé, no movió la cabeza ni me dijo nada. Yo le abrí sus ojos y déjeme decirle, sus ojos yo los miré ya sin vida. Miré aquello raro. Yo inmediatamente me fui sobre su cuerpo y yo le dije, Padre, tú eres el Dios que da vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú este cuerpo, que es templo de tu Santo Espíritu, le devuelvas la vida. Y yo estaba sobre el cuerpo del pastor orando, cuando yo siento una mano, un toquecito acá en mi hombro. Y yo volteo a ver y era un muchacho que yo no lo había visto, vestido con su gabacha blanca. Y me dice, de parte de Dios, lea este papelito. Y él se fue. Cuando yo abro el papelito me sale Isaías 41:10, que yo sé que todos hemos leído ese texto porque es hermosísimo. Y cuando yo lo abro, dice, no temas porque estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te sustentaré con mi mano derecha. Yo me quebranté, mis amados. Yo me quebranté porque era un momento crucial en la vida del pastor. Y en ese momento estoy más que segura que Dios estaba allí. A veces nosotros no sentimos que Dios está ahí porque nos enfocamos en lo que estamos viendo y dejamos de percibir el poder y el amor de Dios. Entonces vengo yo y le leo el texto al oído del pastor. Mira, amor, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré con mi mano poderosa. Y miren, amados, me quedé un rato con él y yo después salí a hablarle a mis hijos que estuvieran con su papá, porque yo no sé el Señor qué planes tenía. Y yo salí, cuando yo estaba leyendo esto, digo yo, Señor, la verdad que tú nunca nos vas a abandonar. Por muy difícil que sea la situación, Dios estará allí con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que nos dice Hebreos. Vamos a leer la palabra, que la palabra es la que nos da esa fuerza y nos da esa convicción para ver mucho mejor el panorama de nuestra vida. Dice Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos un sumo sacerdote a quien acudir las veces que queramos. En el antiguo pacto el pueblo de Israel esperaba una vez al año para ir donde el sacerdote. Hoy usted, a las veces que usted quiera, puede tener libre acceso a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Sabe que cuando nos acercamos nosotros confiadamente al trono de su gracia, con muchas preguntas que usted tiene, usted va a salir de la presencia de Dios lleno de la gracia de Dios, lleno de la gracia de Dios en ese momento que usted tanto lo necesita? Porque tenemos infinidad de preguntas al Señor por lo que estamos viviendo. Y yo sé que usted le ha hecho muchas preguntas al Señor. Señor, ¿por qué esto? Yo le he hecho muchas preguntas al Señor de muchas situaciones de mi vida. Yo me acuerdo cuando mi papá murió, yo estaba tan emocionada que mi papá conociera a su segundo nieto. Y me acuerdo que él me ayudó a armar la cuna, me ayudó a poner el carrusel.
Y yo ya sabía que venía un varoncito, porque en mi familia los varones son muy escasos. Ya estaba Cintia, nuestra princesita, pero venía un varón. Y yo casi le decía a mi papá: papi, ay, te viene tu nieto. Pero dije yo, no, se lo voy a decir hasta el día que nazca para que sea más. Y ¿saben qué? 8 días antes de nacer Sergio, mi papá muere. Y yo le llevé muchas veces esa pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste si él estaba tan ansioso de conocer a su nieto? Todos tenemos este tipo de preguntas. Yo le he hecho al Señor también preguntas de cómo murió mi hermano, en lo mejor, en la plenitud de su vida. A los 45 años, él estaba trabajando en la India y murió de un paro cardíaco. Y nos avisan y yo no podía creer eso. Yo le dije: Señor, ¿por qué te llevaste a mi hermanito, ese hermano especial que pasaba pendiente de nosotros, que era un amor, que era el alma fiesta de la familia? Hay muchas preguntas que nos hacemos. Yo le pregunto al Señor: Señor, por la salud de mi esposo, Señor. Y yo oro y voy con muchas preguntas. Pero ¿sabe qué es lo lindo, mis amados, de esas preguntas difíciles? Que quizás el ser humano no las puede contestar, pero a través de ir al Señor, como dice Hebreos, ir confiadamente al trono de su gracia. ¿Sabe cuando voy al Padre yo tengo esas preguntas que no les hallo respuesta? ¿Sabe cómo salgo yo de la presencia de mi Padre? Llena de misericordia. Yo me siento abrazada, yo me siento amada por mi Dios. Yo me siento llena de paz. Yo me siento llena de su gracia. ¿Y sabe qué? Yo me siento llena de sus fuerzas, como que Él renueva mis fuerzas para seguir caminando. Yo le quiero decir algo: la temporada que está viviendo usted ahorita es parte de su historia, no es su historia completa. Amén. Son situaciones y temporadas que vivimos, pero no es la historia completa. Por ejemplo, Jesús vivió un momento duro y crítico en la cruz del Calvario, pero eso solo fue un capítulo de la vida de Jesús, porque todos conocemos la historia. ¿Cuál es la historia maravillosa de Jesús? Que Jesús resucitó, que Jesús no se quedó en la tumba, que Jesús resucitó al tercer día con poder y con gloria, que venció la muerte, que venció a Satanás, y por ende, como hijos de Dios, Él nos ha dado autoridad y poder para que usted y yo caminemos en victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces la historia de Jesús no quedó en una cruz. La historia de Jesús es que resucitó y venció la muerte. Diga conmigo: lo que yo estoy viviendo hoy solo es un capítulo de mi vida. Yo quiero que usted repita esto: no dejes que un capítulo de tu vida defina el resto de tu vida. Amén. Eso es poderoso. No permita que un capítulo de su vida lo amargue, lo aleje de Dios. No permita eso, porque solo es un capítulo. Su historia, nuestro amado Padre la seguirá escribiendo con poder y con gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dios está con nosotros y va a obrar para todos que lo llama de acuerdo al propósito que hay en cada uno de nosotros. Y yo lo sé por mi propia vida. Hace 20 años atrás yo viví un capítulo nada bueno, un divorcio con mucho dolor. Pero ahora, mis amados, yo puedo ver que ese capítulo solo fue una parte de mi historia, y que a través de ese capítulo doloroso, mi familia cambió totalmente. Dios restauró muchas cosas. El pastor conoció del Señor. Mis hijos conocieron de Jesús aún siendo pequeñitos. Y hoy puedo ver yo el corazón de mis hijos enamorados de Jesús, porque de chiquitos los llevaba yo a la iglesia todos los domingos. Y mire qué lindo lo que yo estoy viviendo en mi historia. Ahora yo puedo ver mis nietos. Y sabe a mí que me encantan de mis 3 muñequitos, que para ellos el domingo es el día más importante de sus vidas.
Porque dicen, mañana vamos para pan del cielo. Y ellos vienen muy contentos, muy cambiaditos, muy bonitos, porque vienen a escuchar de Jesús. ¿Sabe qué? Esa es la historia mía hecha por Dios, no un capítulo. Un capítulo es parte para tener una historia maravillosa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Entonces ya vimos, el primero es que usted nunca está solo. Nunca que vuelva a su cabecita, ay Señor, me abandonaste. Ay Señor, no. Jesús dice que jamás nos va a abandonar. El número 2, cuando usted tenga esas preguntas, dígale, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Vea que casi no nos hacemos esa pregunta, sino que a veces renegamos. Ay Señor, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Pero ¿sabe qué? Usted dígale, Señor, ¿qué quieres enseñarme? En este capítulo difícil de mi vida, ¿qué quieres enseñarme? ¿Y sabe qué haga? Convierta el por qué, porque el por qué es una queja. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy endeudada? ¿Por qué aquí? El por qué es una queja. Convierta el por qué y dígale en qué. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres enseñarme de todo esto que estoy viviendo? Porque ¿sabe qué, mis amados? Todo proceso, usted y yo necesitamos sacar una enseñanza. Amén. Porque si no, esa clase la vamos a volver a llevar. ¿Cuántos se quedaron algún día en alguna materia? Y qué feo, ¿verdad? Ver a sus compañeritos ya en otro y uno quedado. ¿Por qué? Porque quizás descuidaste algo. Así son los procesos de la vida. Debemos de sacar una enseñanza. Ay, no, problema económico. Yo no quiero volver, voy a ser cuidadoso con las finanzas. Problemas de salud. Ay, no, yo tengo que cuidarme. Porque los procesos necesitamos sacar una enseñanza de vida. Amén. Entonces ya no vuelva a decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Dígale, Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres enseñarme en todo esto? ¿Sabe que Jesús aprendió, aún en el dolor, ser obediente? Porque Jesús bien se pudo haber bajado de esa cruz con su poder, si era como dice Julianita. Abuela, ¿por qué Jesús, siendo tan fuerte, no podía cargar su cruz? Ella es una teóloga, ella hace preguntas un poco raras. Pero ¿sabe qué? Jesús no se bajó de esa cruz, no porque no tenía poder. Pero sabe que él fue obediente a su padre, porque sabía que lo que estaba pasando simplemente era un capítulo, que lo que venía era mucho más grande para la humanidad. Amén. Entonces Jesús dijo, me voy a quedar aquí para darle oportunidad y salvar a la humanidad. Yo quiero darles un ejemplo hermoso de Pablo. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Unos creen que era una enfermedad crónica que no dejaba a Pablo en paz, que le dolía, que le dificultaba. La Biblia no es específica en eso. Pero los estudiosos creen que era una enfermedad crónica que tenía Pablo. Y dice que Pablo le pidió 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y Pablo era un hombre muy usado por Dios. Pablo era un hombre muy preparado, muy preparado. Y él le pidió 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón. Pero ¿sabe qué? Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Y fácilmente Pablo se pudo haber sentido rechazado por Dios, porque Dios no le contestó esa oración. Pero ¿sabe lo que hizo Pablo? Yo quiero que lo leamos en 2 de Corintios. Mire, esa madurez es que Dios quiere que la tengamos usted y yo. Esa madurez de entender lo que Dios está trabajando en nuestra vida. No que vayamos quejándonos por todo lo que estamos viviendo, sino esa madurez para entender los planes de Dios. 2 de Corintios 12:7 dice,
para evitar. Miren lo que contesta Pablo después de que 3 veces le pidió al Señor, Señor, sáname. Entonces dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, porque Pablo era un hombre muy preparado, muy usado por Dios, tuvo una visión que fue al tercer cielo, era un hombre muy, en ese aspecto muy preparado. Pero dice él, que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Pablo se dio cuenta de lo que se sentía como un rechazo de parte de Dios. En realidad era Dios tratando de hacer algo dentro de él. Hay procesos en la vida que vienen a nosotros porque Dios quiere trabajar una parte interna. Porque ¿sabe qué? A Dios no le interesa mucho nuestra parte externa. Le interesa mucho más nuestra parte interna. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Hay orgullo? ¿Hay arrogancia? ¿Hay prepotencia? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Sabe que los días malos pueden revelar lo que hay en nosotros? Usted dígale una frase a una persona y se va a dar cuenta cómo reacciona. Si está llena de orgullo, si le gusta la crítica, porque en los momentos difíciles, ahí se revela lo que hay dentro de nosotros. Los días malos pueden revelar cómo está nuestra fe. Vuelvo a repetir esto, en los días malos, ahí se puede revelar cómo está nuestra fe. ¿Cómo está ese pecado con el cual estamos luchando todos los días? Quizás hay un pecadillo por ahí que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Sabe para qué? Dios quiere quitarnos todo estorbo para que nos acerquemos más a Él y nos convirtamos como Él. Amén. Entonces, mis amados, hay procesos que vienen a nuestra vida para quitarnos orgullo, mentira, codicia, y que el Señor vaya trabajando en nuestra parte interna. Y el número 3, este también es muy importante, que usted esta respuesta la tenga cuando tenga sus situaciones difíciles, cuando esté pasando momentos difíciles en su vida. Y usted tiene que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? Dígale al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? Mire qué diferente estas 3 respuestas que le damos al Señor. La primera es entender que Jesús me ama y que nunca me va a abandonar. Amén. La segunda es, y es tan importante, Señor, ¿qué quieres enseñarme en todo este proceso? Debemos de estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Y en el número 3 es, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? Muchas veces, cuando Dios quiere hacer algo poderoso en nosotros, a menudo vamos a encontrar el dolor, vamos a encontrar la oposición, porque Dios quiere que a través de nosotros vayamos a bendecir a otras personas. Saben que en el peor día de Jesús, Jesús pagó la deuda del pecado de toda la humanidad. En el peor día, a veces pensamos que en nuestros peores días no podemos hacer nada. Jesús en su peor día pagó el pecado de la humanidad. El día más doloroso de Jesús fue que hubo la redención de pecados en todo el mundo. En todo el mundo, el Señor hizo algo poderoso a través de Jesús. Ya para finalizar vamos a leer Hebreos 12:2. Con este texto hermoso tenemos que estarnos ubicando nosotros, porque este es como un mapa, como una guía que nos va a ayudar a no quitar la mirada de Jesús. Amén. Yo les quiero dar un consejo, amada iglesia: no ponga su mirada en los problemas, no ponga su mirada en las dificultades, póngalas en Jesús.
Mire lo que dice Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que en ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Amén. Jesús soportó el dolor en la cruz porque estaba enfocado en que iba a salvar la humanidad. Amén. En que iba a salvar la humanidad. Lo que Dios quería hacer a través de él. Y piensa también en Pablo, ese aguijón de Pablo. Dios usó ese aguijón para hacer algo poderoso en la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que levantó líderes, levantó iglesias. Aún con esa dificultad en su cuerpo, siguió sirviendo al Señor. Dios usa nuestro mayor dolor por el camino del lanzamiento para nuestro mayor llamado. ¿Sabe, amada iglesia, que solo aquel que ha pasado necesidades es compasivo con el prójimo? ¿Sabe que todo aquel que ha pasado por enfermedades no anda pensando ir a un hospital a orar porque ya pasó por ese proceso? Solo aquel que ha pasado un quebranto en un matrimonio, un divorcio, una separación, ayuda a otros matrimonios porque ya pasó ese proceso. ¿Sabe que los procesos Dios nos pule y nos llena para nosotros ayudar a otras personas que están en dificultades? Amén, que están en dificultades. Así es que los procesos en Dios nos ayudan a crecer más en Él. Yo quiero que esta mañana usted se quede con esto. No permitas que los días malos te hagan rechazar la confianza en Dios. No permita que los días malos te hagan rechazar la confianza en Dios. Cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Inmediatamente Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tuvo confianza en su Padre. Por muy difícil que sea su situación, siempre debe de tener confianza en el Señor, que Dios está en control de sus cosas, que Dios no lo ha abandonado ni lo va a abandonar. Amén. Ni lo va a abandonar. Yo quiero que cierre sus ojitos esta mañana. Y hoy quiero animarte. Conéctese con el Señor ahorita. Y hoy quiero animarte a que tú levantes tu cabeza y que busques de Dios, para que vayas delante de Él y te rindas.